Vamos a dar inicio al nuevo TP2 y queríamos repetir una experiencia que hicimos el cuatrimestre pasado que fue súper satisfactoria, que fue finalmente romper esa pared invisible que tenemos con nuestros hermanos del pabellón de al lado de Exactas. Fue como, uno pasa como otra dimensión, de repente ellos pasan para otra dimensión cuando vienen acá, y a veces está bueno entender que estamos hablando, que estamos compartiendo situaciones muy similares a pesar de la diferencia de la disciplina que tenemos trabajado. En este caso, nosotros el nexo lo establecemos a través del doctor Guillermo Martín, que está acá presente, que es el coordinador del área de popularización y divulgación de la ciencia de las exactas. Es un equipo que se está tratando de hacer eso. El equipo está conformado por estudiantes y también por egresados de las carreras de igual eso me va a explicarlo mucho mejor de lo que estoy explicando yo. Y nada, desde el proyecto pasado hicimos una experiencia con ellos, una resultó súper satisfactoria. Un poco lo que están viendo ahí atrás, hicimos algo que representa lo que fue esa actividad. Entonces, el primer año que repetimos la misma actividad, 4 meses seguidos, sobre realmente lo que nos pasó a nivel cátedra, a nivel experiencia en sí. Tenemos de nuevo una invitada, una estudiante también que volvió. Bueno, también su ponencia de alguna manera. Así que bueno, yo dejo de hablar en este momento, voy a ver qué nos mencionamos para que nos cuente un poco más y para que presente a sus presentados. Gracias, Patricio. Buenos días a todos y a todos. Es un gusto estar nuevamente acá. La experiencia del cuatrimestre pasado fue buenísima. La compartimos con Dulce, que es la estudiante que nos acompaña. También está la doctora Lucía Pedraza, el doctor Juan Albarán, ellos ahora se van a presentar, ustedes pueden conocer a qué se dedican y qué andan. Como decía Patricio, la Facultad de Ciencias Sociales y Naturales, básicamente desde la normalización democrática en los 80 y pico, a mediados de los 80, asumió el rol fuerte del vínculo con la sociedad, ¿no? O sea, no solo se transmite conocimiento en las aulas, no solo los docentes que transmiten ese conocimiento lo crean en sus laboratorios, en sus ambientes de trabajo, sino que además lo comparten en clave de popularización, de divulgación científica, de comunicación pública de la ciencia, ¿no? O sea, son 3 formas de conocimiento que circulan y el hecho de compartir el conocimiento como bien cultural, como un derecho, es algo, como te digo, que la facultad tiene muy internalizado y en ese sentido aporta muchos recursos humanos y materiales para todo tipo de vínculos, ¿no? Tenemos grandes vínculos con la escuela media secundaria, pasamos 15.000 estudiantes secundarios a lo largo del año, en lo que se llama Semana de las Ciencias. Ahora, paso del aviso, el 9 de noviembre está la noche de los museos, de la Facultad de Ciencias Exactas y acá también, quizás articulemos con el FADU. En síntesis, la política de la facultad es vincularse con la sociedad, en tanto miembros de la universidad pública, que cosas que hacemos con mucho gusto, por más que sea una obligación, porque, bueno, la universidad pública de nosotros, de todos y todas, y acá en Ushuaia se aporta al presupuesto, un tema candente justo en estos momentos. Y digo, una generalidad de las carreras de la facultad son carreras científicas, en el sentido que la formación aporta a posicionarse frente a problemas novedosos, problemas que quizás nadie abordó, porque no se entienden mucho, y tratar de buscar respuestas, ¿no? Es hacerse preguntas piolas sobre problemas poco conocidos o nada conocidos. A diferencia de otro tipo de formaciones, que pueden ser, por ejemplo, lo que hay acá, más profesionalizadas, sin que por esto deba interpretarse que una cosa es mejor que la otra, una es más linda que la otra. A nosotros, estamos acá, nos mueve mucho la curiosidad, ¿no? Nos quedamos tranquilas y tranquilos y no comprendemos, ¿no? Esa es la función, ¿no?, que tiene la formación en ciencias naturales y lógico-matemáticas. No hay ciencias exactas, hay ciencias naturales y hay ciencias lógico-matemáticas. Y en ese sentido, la formación es, de las 11 carreras que tiene la facultad, es a formar ese tipo de perfil, ¿no? Que puede adaptarse a situaciones nuevas, buscando las herramientas con las cuales se formó. Sin embargo, no solo la inserción laboral en nuestras carreras está
está en el mundo eminentemente científico, en las universidades nacionales, en el CONICET, en los organismos públicos de ciencia y tecnología, la CONEA, la CONAE, el INTI, el INTA, y ese tipo de instituciones públicas, sino que en el siglo XXI se está observando que la formación, sobre todo de doctorados en ciencia, son muy buscados en todo tipo de nuevos emprendimientos, nuevas empresas, sobre todo las más modernas, ¿no? Las más de vanguardia, la conciencia de datos, la inteligencia artificial, con las finanzas. O sea que, aún habiendo tenido una formación científica, la inserción en el mundo más profesionalizado es muy fuerte en nuestras 11 carreras. La estructura que tiene el área esta, como decía Patricio, dentro de la Secretaría de Extensión, que todas las facultades tienen una Secretaría de Extensión, funciona un equipo de popularización de la ciencia, que yo coordino, está formado por una antropóloga, una comunicadora social, una profesora, una doctora en biología, que además tiene mucha profesora de ciencia media y terciaria. Es un equipo interdisciplinario, ¿no? Que es el que vehiculiza esto de transformar el discurso, transformar el conocimiento y realizar la circulación del conocimiento como bien cultural para que pueda ser compartible. Y eso, a su vez, está relacionado con una red de referentes de cada una de las 11 carreras, o 13 departamentos que tiene la facultad, que motorizan en algunos casos cientos de personas, ¿no? Cientos de voluntarios de los departamentos para estas actividades de vínculo con la sociedad, por ejemplo. Yo además coordino en el departamento de física, en el departamento de física, y en la semana de la física se movilizaron 300 personas de la facultad para estas actividades de recepción de estudiantes secundarios, ¿no? Logan, acá a mi derecha, es el referente del departamento de Geología y Geología, y él moviliza, reacciona también decenas de voluntarios para las actividades de comunicación pública. Y bueno, más allá de otro recurso que tiene la facultad desde hace 20 años, es el equipo de divulgación. Es decir, se eligen todos los años un estudiante por carrera, no solo por ser un buen estudiante, sino por tener aptitudes para la comunicación, ¿no? Dulce, hoy acá es la fundadora de la carrera de biología, y tiene otros 10 compañeros que lamentablemente teníamos presentados que tienen otros más y hubo algunos problemas que asumo yo, internos, en modo realmente y solo vino Dulce, pero Dulce va a contar un poco cómo es la experiencia de este equipo que está adaptado a todo tipo de demandas de comunicación pública que tiene la facultad. Y bueno, más allá de esta estructura, más allá de perseguir objetivos, en algunos casos, de aumentar también la matrícula como un objetivo secundario, porque como les digo, el primer objetivo es compartir el conocimiento entre el dominio cultural. Más allá de eso, obviamente, en este encuentro de Defendamos la Ciencia, así que todos estos recursos están puestos también a visibilizar y a salir al territorio, no solo a compartir el conocimiento, sino también a defender la ciencia, el sistema científico, universitario, el sistema de ciencia técnica, las reivindicaciones obviamente salariales de todos las y los trabajadores en este momento, ¿sí? Así que bueno, nos encuentran muchas veces en el Congreso, en la puerta del Congreso, en movilizaciones, usando los recursos de la comunicación pública. Ahora lo voy a dejar entonces con Dulce, que va a contar un poco cómo es la dinámica, no solo de su carrera afines, sino de este equipo de estudiantes, jóvenes estudiantes, con los cuales emprendemos estas actividades de popularización. Bueno, hola a todos y a todas. Yo me llamo Dulce, como ya bien contó un poco Guille. Estudio biología en esta facultad que está al lado de la suya, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Pertenezco al equipo de comunicación de la ciencia, representando a la carrera de biología. Y nada, quería contarles un poquito. Yo tenía preparado un poco para hablar de mi carrera, para hablar un poquito de la ciencia en general. Pero bueno, antes que nada, un poco saber esto, qué es lo que estudiamos en esta facultad. Nosotros estudiamos ciencia, estudiamos carreras científicas. O sea, lo que nos mueve es tratar de explicar un poco el mundo, un poco los fenómenos de la naturaleza. Tenemos ganas de eso, de explicar los fenómenos de la naturaleza. Y en particular en mi carrera, los fenómenos que tienen que ver con la vida. Porque la biología un poquito estudia eso. Habrán ya tenido algo de biología en el secundario, supongo, así que alguna idea de qué es la biología seguramente tengan. Pero bueno, vamos a tratar de construirlo un poco también entre todos acá y ver qué es esto de qué es la biología. Bueno, la biología va a estudiar desde las formas de vida
más chiquitas o moléculas que compongan las formas de vida, o por ejemplo, no sé, nuestro material genético, nuestro ADN, más que nada también las reacciones que pasan en nuestro cuerpo, que es eso, trabajando que nos posibilita que estemos vivos. Estemos hoy acá escuchando esta charla. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro en este momento? ¿Cómo estamos interpretando esta charla de ahora? Bueno, la biología también va a estudiar ecosistemas enteros, va a estudiar cómo se relacionan los seres vivos a nuestros ecosistemas, cómo se relacionan las plantas, los animales, las bacterias, el suelo, los hongos. Fíjense que la biología medio que abarca varias cosas bastante diferentes. Y bueno, yo un poquito entré a la carrera con la idea en particular de estudiar cómo funcionaba nuestro cerebro. La pregunta que a mí me movía era lograr entender qué es lo que pasaba dentro de nuestra cabeza. ¿Cómo podía ser que adentro de nuestro cerebro se guardaran todas nuestras ideas, nuestros pensamientos? ¿Cómo podía ser que eso nos hiciera día a día pensar y hacer todas las cosas de nuestro día, digamos, y nuestra memoria? Me interesaba también mucho saber cómo es que se codificaban nuestros recuerdos adentro del cerebro. Entonces, un poquito por eso es que arranqué a estudiar biología y ya estoy en el final de la carrera, ya casi terminando. Y ustedes deben pensar, bueno, seguro que nada, ahora entendiste un montón de cómo funciona el cerebro, con el cerebro en general ya se deben haber solucionado tus dudas, ¿no? Bueno, y la respuesta medio que es un poquito que no del todo. Por un lado, sí, obvio que aprendí un montón de cosas, no solo sobre el funcionamiento del cerebro, sino sobre la biología en sí, pero a la vez también la realidad es que es algo que por terminar la carrera he sido teniendo un montón de dudas, un montón de preguntas. Eso no está mal, eso está buenísimo. Significa que uno aprende cosas, pero esas cosas que uno va aprendiendo en realidad se generan más y más preguntas. Es como que uno va un caminito, ¿no? Bueno, yo descubrí una cosa, descubrí cómo funciona otra cosa y hoy quiero saber otra. ¿Qué viene después de esto? Que en realidad es un poco, eso en general nos pasa a todos, ¿no? Que seguimos teniendo preguntas y nada, pasa también mucho con ambientes, ¿no? Que preguntan siempre, oye, ¿y esto por qué es? ¿Y esto por qué es? Y llega un punto que lamentablemente las respuestas están listadas. Llega un punto que las respuestas ya no están más y uno dice como, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué viene con esto? Bueno, y justamente un poco está ahí lo que hacemos en la facultad, un poco de estudiar ciencia, de ser científicos. La facultad te prepara mucho para eso, para ser científico. Y lo que hace un científico, lo que hace alguien que estudia ciencia es hacerse preguntas y tratar de mediante experimentos, mediante observación del mundo que lo rodea, tratar de contestar esas preguntas nuevas que se surgen. Eso es un poco lo que hace el científico. Pero igual algo que siempre me preguntan mucho es, bueno, está bien, solo te puedes dedicar a la investigación, no hace nada más un biólogo solamente investiga. Esa es una pregunta que siempre surge. Y la respuesta a eso es no, en realidad un biólogo medio que puede estar en cualquier lado, porque como yo lo conté un poquito al principio, la carrera es súper amplia, estudia de cosas chiquititas hasta cosas súper macroscópicas. Entonces, medio que un biólogo puede estar trabajando, por ejemplo, haciendo conservación de especies, ya sea, no sé, en parques nacionales, en el Instituto Antártico, puede estar también en el GES. Un biólogo también puede estar haciendo análisis ambiental para empresas. Por ejemplo, mi papá es ingeniero eléctrico y me contaba que el caso que he conocido, de que estaban analizando dónde poner generadores eólicos y resulta que en ese equipo, para ese trabajo, también había metido un biólogo. Porque un biólogo ahí, bueno, que tenía que analizar, por ejemplo, cómo era la ruta migratoria de las aves, a ver si poner ese generador eólico ahí iba a afectar o no a la migración de las aves. Eso es lo que yo dije, wow, no me imaginé que podía haber un biólogo ahí, a ver si tenía que ver. Después, por ejemplo, la vez pasada, en una materia, llevaron a una profesora que ahora estaba trabajando en el tema de patentes. Y uno dice como, ¿qué es eso? Yo dije, patentes. Bueno, resulta que experimentos científicos, ¿no? Descubrimientos, ¿no? Aplicaciones biotecnológicas que estuviera viendo de la ciencia, bueno, eso se patentaba, como cualquier invento, se patentaba y había una bióloga trabajando con ese tema de las patentes. Después, puede haber también biólogos trabajando en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, haciendo ya sea análisis clínicos o haciendo por ahí análisis de datos
cómo me está afectando en una cierta población una terapia que estoy haciendo. Por ejemplo, una nueva vacuna o una nueva terapia de lo que sea, no sé, para el cáncer o para alguna enfermedad. También hay biólogos ahí metidos en la industria farmacéutica, viendo nuevos medicamentos, ahí también puede haber biólogos metidos. Después, bueno, todo lo que es el ámbito de la docencia, todo lo que es el ámbito de la comunicación científica, comunicación, por ejemplo, en museos o en el periodismo, por ahí en la televisión, donde puede haber biólogos que trabajan en ese aspecto. Entonces, un biólogo puede ser muchas cosas. Estos son solo simples ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza, que recuerdo, pero la verdad es que si uno se puede analizar, puede haber biólogos medio dando vueltas por todos lados. No son solo científicos. Pero bueno, igual la verdad es que ser científico no es un poco médico, ya hablamos de esto, de que un científico trata de investigar y de plantearse nuevas, tratar de descubrir nuevas respuestas para preguntas que le surgen. Y ahora una pregunta que está muy en boca últimamente, en boca de todo el mundo, es un poco, ¿y la ciencia sirve para algo? Porque hay cosas de la ciencia que por ahí sirven, y hay cosas de la ciencia que por ahí, si uno las mira así a simple vista, dice como, bueno, y esto en realidad, no sé, a mí no me trae ningún beneficio ahora pronto, no se va a vender. Entonces, ¿para qué estoy invirtiendo plata del Estado, que medio que plata de todos, en eso? Un poco esa es la pregunta que está en boga últimamente. Y bueno, nada, yo no les voy a decir sí o no, pero les quiero dejar un ejemplo histórico para que, nada, tratemos de pensar estos puntos. Que es sobre un monje que vivía en un mundo austríaco, y me estoy remontando históricamente más o menos al 1860. Y este monje tenía una duda. Él tenía ganas de entender cómo es que se transmitían los caracteres de padres a hijos. Vaya duda que tenía este señor, ¿no? Bueno, y no sabía muy bien cómo llevar a la práctica esto. No sabía muy bien qué hacer, qué experimentos hacer para descubrirlo. Y la manera que se le ocurrió, después de probar con bastantes modelos, fue hacerlo con guisantes. O sea, se le ocurrió tratar de descubrir esto de cómo se transmitían los caracteres haciendo cruzas de planta de guisantes. Unas plantas amarillas, otras verdes, una con la vaina rugosa, otra con la vaina lisa. Y el señor se puso ahí a hacer cruzas de guisantes. Bueno, eso en el momento, la verdad, es que la gente que sabía de lo que estaba haciendo este señor, lo que llamaba mente, decía, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué sentido tiene estar haciendo cruzas de planta de guisantes? Bueno, resulta que no se conocía la E todavía, no se conocía el material genético, no se tenía idea de cómo se transmitían los caracteres. Bueno, resulta que Mendel lo que hace es sentar las bases de la genética moderna. Con eso tan simple que a uno le parece como hacer cruzas de planta de guisantes y que uno dice en el momento, ¿qué hice esto? Bueno, resulta que gracias a esos experimentos, Mendel empieza a sentar las bases de la genética moderna. O sea, empieza a explicar de a muy poquito, porque esto de la ciencia es pasito a pasito, ladrillito se hago un edificio. Eran los primeros ladrillos que estaba poniendo él para que luego sobre eso se construya todos los conocimientos que tenemos hoy en día. Porque después de eso, bueno, se descubrió el ADN, se empezó a ver cómo es que efectivamente se mantenían esos caracteres, esos genes, se empezó a estudiar un poco más, y hoy en día llegamos a cosas súper locas como que se está haciendo edición génica, o sea, se cortan y se pegan genes, se introduce dentro de especies de plantas, por ejemplo, un gen que está dentro de una bacteria. O sea, cosas que uno dice, esto es súper flashero. Bueno, ¿y cómo es que arranca eso? Y eso arranca con este señor que se llamaba Mendel, que él tenía ganas de entender cómo se transmitían los caracteres. No sé, se lo dejo ahí. En ese momento, esto que él hacía no tenía sentido para la mayoría de las personas. Decían como que esto es inútil, esto no sirve para nada. Pero este señor lo que estaba haciendo un poco era lo que se conoce como ciencia básica. La ciencia básica es tratar eso, de contestar preguntas que en el momento no van a tener una aplicación directa a nada, no van a tener una salida al mercado directo. Pero en un futuro, ¿quién sabe lo que podría pasar? ¿Quién sabe para qué podría llegar eso? A servir eso. Entonces la pregunta que les dejo es un poco esa. ¿Qué cosas y
increíbles nos vamos a estar perdiendo si dejamos de lado la ciencia básica y decimos, esto no sirve para nada, ¿para qué voy a invertir? ¿Qué cosas nos vamos a perder en el futuro? No sé, es una pregunta para pensar. Bueno, un poco eso era lo que tenía preparado para comentarles. Y nada, después al final, toda consulta que tengan, todo comentario que quieran hacer al respecto, vamos a hacer un link de vuelta, vamos a ver el micrófono y ustedes hablen y consulten. Así que bueno, nada, gracias. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Lucía de Casa. Yo estudié matemática, en la licenciatura también agalado en matemática. Después terminé, hice un doctorado en física, también agalado, pero con aspecto de estudio influencia social, dinámica de opiniones e influencia social. Y terminé el doctorado hace un año y ahora estoy haciendo un postdoc en computación, pero trabajando con innovación de cultivos, trabajando con gente de agronomía y tratando de medir brechas de sustentabilidad en cultivos. Y ahí por ahí, con esta presentación, viene la primera idea que quería traer, que es la interdisciplina, que es algo que a mí me interesa y me gusta mucho, porque como decía Dulce, la ciencia se trata de hacer preguntas, y no todas las preguntas tienen que ver con la disciplina, pero cuando uno se plantea preguntas que son complejas y preguntas que por ejemplo, queremos saber cómo mejorar la distribución de alimentos en nuestra población, cómo mejorar el hábitat, cómo cuidar el clima, un montón de preguntas que al formularlas es obvio que no vamos a poder estar en la disciplina, y vamos a tener que poder incorporar distintas personas con distintas maneras de pensar, con distintas maneras de hacerse preguntas y de contestar respuestas. Y eso, desde la ciencia, es un desafío muy interesante de poder entender también cómo dialogar para alguien que piensa distinto, para alguien que construye distinto. Y por eso primero quería empezar por agradecer por este espacio, porque me emocioné mucho cuando me invitaron, porque también creo que es una parte más de la interdisciplina, que la ciencia tiene la parte de la producción, pero también la parte de la comunicación, que acá trabajan mucho, pero también me parece que la propuesta que traían ustedes también habla de una parte importante que es parte de la ciencia también, dialogar con la sociedad y poder comunicar qué ciencia hacemos y por qué y cómo y esto para qué sirve potencialmente o por qué es importante poder tener ciencia y aparte ciencia propia en Argentina. Entonces, bueno, yo trabajo en particular en sistemas concretos, que es medio duro para poder tener un trabajo tan interdisciplinario porque es un tema que es interdisciplinario de por sí, tiene enfoques de distintas ciencias exactas, pero también de aplicaciones en otros ámbitos del conocimiento. Un sistema complejo es un sistema que está formado por muchos elementos, pero hay fenómenos emergentes del sistema que no se pueden explicar solo estudiando esos elementos. Vamos con un ejemplo para que se entienda un poco más. El ejemplo clásico de un sistema complejo es, ¿vieron alguna vez, sobre todo en la ciudad no tanto, pero en el campo cuando hay una bandada de pájaros se forman como formas raras y imágenes muy lindas? Bueno, pensemos un poco. Primero, esa bandada, cuando hace eso, está teniendo un mecanismo biológico que le permite detectar depredadores, que probablemente le permita detectar lugares más cálidos, porque todos los pájaros pueden barrer un área mucho más amplia del espacio que lo que sería un solo pajarito. Pero, por otro lado, la bandada está formada por pajaritos. Y no existe un jefe de pajarito. Uno no se imagina, no el pajarito con un megáfono diciendo vamos para allá, vamos para allá. Entonces, ahí está pasando algo muy interesante. Cada pajarito está tomando una decisión muy propia y muy personal, muy individual en algún punto. Probablemente solo mire alrededor algunos pajaritos, solo los pajaritos que tienen más cerca. Pero, a pesar de que cada pajarito toma decisiones propias y autónomas, no hay eso se llama un organismo descentralizado, no hay alguien que dirija a todos, con esas decisiones propias se forma un fenómeno emergente, lo que nosotros vemos de lejos, e incluso le sirve al conjunto de los pajaritos. Entonces, incluso los pajaritos, uno puede modelar ese sistema y ponerlo en una computadora con reglas muy fáciles para cada pajarito. El pajarito quiere no chocarse con ningún otro pajarito y más o menos si ve que hay un par de pajaritos yendo para allá, quiere ir en esa dirección y acercarse un poco. Solo con esas tres reglas, uno puede agarrar una computadora, ponerle a un montón de pajaritos, a modelar un montón de pajaritos, ponerle esas reglas
y ve fenómenos muy parecidos a los que vemos en la realidad. Entonces, ahí aparece un área muy interesante, y uno puede decir, bueno, ¿para qué me sirve estudiar pajaritos? Si bien como usted sirve un montón estudiar pajaritos, porque queremos entender qué hacen, por qué lo hacen, para dónde van. Pero esa misma manera de pensar, que nos deja entender cómo funcionan esas bandadas de pajaritos, sirve en un montón de ámbitos. Porque los pajaritos no son los únicos que miran un poco a su alrededor y toman decisiones con lo que ven en la proximidad más cercana, sino que, por ejemplo, las personas también hacemos algo muy parecido. Conocemos a algunas personas y probablemente imitemos algunos de los comportamientos, agarremos algunas de las opiniones. Entonces, esta idea de los sistemas complejos, hay un montón de sistemas humanos que son un sistema complejo en realidad. Por ejemplo, uno puede pensar en cómo funciona la moda, cómo voy adoptando una moda especial de ropa o tecnológica. Uno puede pensar en cómo se distribuyen las opiniones en una sociedad. Yo traje, por ejemplo, mi tesis fue sobre dinámica de opinión. Y también, bueno, el tráfico es un sistema complejo. Uno está dentro de un auto y toma decisiones, lo paso o no lo paso, pero después se generan fenómenos emergentes mucho más amplios, como, bueno, embotellamos todos porque nos pasamos todos. Pero de vuelta no hay nadie que me dice cómo tengo que ir. Entonces, poder pensar desafíos, por ejemplo, para mejorar el tráfico, también es pensar un sistema complejo. E incluso si me voy fuera del ámbito social, hay un montón de otras cosas que funcionan con sistemas complejos. Se hablaba del cerebro. El cerebro también es un sistema complejo, formado porque ¿cuál es el elemento? El elemento, en el cerebro tiene un montón de neuronas. Cada neurona, bueno, no sé si habrá mucho más, no fue mi área, pero cada neurona se activa o no se activa según lo que pasa con otras neuronas. Cada neurona tiene un comportamiento muy local, porque recibe el impulso de una neurona y decide activarse. Pero bueno, si uno mira lo que puede llegar a ser un cerebro, es algo mucho más complejo y mucho. No lo puedo explicar solo, estoy hablando de un montón de neuronas. El clima también es un sistema complejo. En 2021, el último premio Nobel en física fue la gente que venía trabajando en sistemas complejos, que a partir de los sistemas complejos puede explicar algunos desarrollos del clima, de cómo evoluciona el clima. Y bueno, yo lo otro que por ahí venía pensando cuando me invitaron acá es estas herramientas científicas nos permiten responder un montón de preguntas, nos permiten, para mí es muy importante también, que decía al principio, de no solo tener ciencia, sino tener ciencia argentina, que nos permite hacernos preguntas y responder preguntas argentinas, latinoamericanas. Y me gustó que la respuesta no era solo hablar sobre ciencia, sino que hay que defender la ciencia. Me preguntaba, bueno, ¿qué es que hay que defender? ¿Por qué es que hay que defender? Entonces venía pensando, ¿qué necesitamos para hacer ciencia? Bueno, probablemente muchas cosas, pero mínimo pensé en tres. Una es personas. La ciencia se hace fundamentalmente por personas. Y eso está en riesgo, porque las personas necesitamos un sueldo, somos ante todo trabajadores. Para poder hacer ciencia seriamente, ya no estamos en la etapa de que la ciencia se haga con hobby o por aristócratas, sino que la ciencia en todos los países del mundo se hace por personas que somos trabajadoras, que podemos ser becarios o investigadores. En este momento esas dos cosas están en peligro, pero se recuperan un montón la posibilidad de hacer becas. O sea, es la manera, se llama becas, pero en realidad es un trabajo de el primer escalafón de empezar a ser científicos, como nosotros hicimos nuestro doctorado, y como incluso yo voy a seguir haciendo postdoc, así que como vengo trabajando hace 7 años. También hace un año que no hay ingresos a carrera. Ingresos a carrera es cuando en algún momento terminas de hacer una beca y empezás a ser investigador, entras a carrera. Eso hace un año está cerrado, entonces no entra nadie nuevo a investigar, por lo menos en CONICET, que es el instituto más grande en la Argentina donde la gente trabaja. Lo segundo que uno necesita es universidades, porque para alguien poder investigar en ciencia tiene que antes haberse formado. Bueno, esa parte ustedes la conocen también mucho porque es una problemática que ahí sí compartimos mucho. La universidad para andar necesita también personas, que muchas veces somos incluso los mismos, que somos docentes, investigadores, y eso en este momento está muy complejo porque estas personas están ganando la mitad. Necesita también presupuesto. Eso, bueno, una marcha muy grande y se le arrancó ese presupuesto, pero
pero es solo el 10% del presupuesto de la universidad, de los gastos de funcionamiento. Solo los 90 son estos salarios. Y necesita financiamiento. Todo esto que conté, imagínense si yo quiero ir a medir pajaritos, ir a medir el cerebro, necesito una máquina probablemente para medir los pajaritos, para sacar fotos, necesito probablemente un congreso para conocer cómo lo están haciendo en otros lugares del mundo, necesito publicar papers, eso también creo que sale plata. Entonces, todo eso necesita financiamiento y eso es lo otro que no está funcionando. Hoy también están grabados los PICT, que son los financiamientos con los cuales se financiarán todas estas investigaciones, tampoco están dando ningún PCT. Entonces, esta parte de defendamos viene por todo lo que necesitamos. Bueno, me parece que va a ser importante defender para poder seguir haciendo todo esto que veníamos charlando y que venimos construyendo. Bueno, hola a todos y todas. Yo lo último, por favor, nos saludamos. Ya le venimos contando un montón de cosas. Y me falta a mí, yo soy Ronald, soy investigador de Coicex, soy docente en Saxas y soy geólogo. No sé si muchos ya me vais a hablar de geólogo, que es un geólogo con G, porque muchas veces me tienen geólogo, no son los que estudian la religión. Yo soy geólogo y estudio básicamente el planeta. Pero geología es como medicina, es una carrera abierta. Hablando de uso de biología, es el mismo problema. Nosotros estudiamos una carrera general, pero después nos tenemos que especializar como un médico. En vez de ser médico traumatólogo, yo soy geólogo marino. Es una especialidad de la geología que, bueno, como dice el nombre, vos me voy a especializar en la geología marina, en el suelo del mar, también en lo que hay por debajo. Pero como hay geología marina, hay geología volcánica, hay geología planetaria, hay geología que estudia la tectónica de tierra, que no solamente el movimiento que tiene las caras del planeta, que permiten hoy en día sostener los hábitats de la vida, entre otras cosas, y hay una infinidad de posibles ramas a las que yo me puedo dedicar. Un ritmo básicamente es el paleontólogo que estudia la evolución del planeta para a través de la carga de pila, como fue la vida del pasado, y de individuos y nada. Yo quería contarles un poco lo que hacía, pero hace un poco de debatir y rebatir esta idea nueva que está bastante de moda, es si la ciencia puede ser financiada por privada, o si es el Estado que tiene que estar, como menos en parte, financiando, bancando y promoviendo el desarrollo científico. Como les dije, yo soy geólogo marino y, bueno, ¿qué es lo que hago? Básicamente estudio el océano, en la parte argentina del océano Atlántico, como a través de un barco bastante grande, es el grupo oceanográfico Australis, casi una cuadra del agua, lo que denominamos eslora. Es un buque que es de Unicef, no sé si muchas sabían que tenemos en las plataformas para estudiar nuestro mar. Y bueno, tenemos un montón de equipos ahí arriba y vamos a realizar un montón de cosas. Vamos a estudiar la columna de agua, vamos a estudiar los animalitos que viven en esa columna de agua, mientras pasa aire, adentro del agua y pasa al suelo. Estudiamos cómo es el suelo y también estudiamos cómo es el subsuelo de todo nuestro océano. Y me preguntarán para qué. Bueno, y acá quiero agarrar 3 ejemplos y debatamos un poco esto si el mercado puede hacerse cargo de esas líneas de investigación o no. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es buscar recursos renovables. No sé si saben, los recursos renovables son básicamente el petróleo y los hidrocarburos para incorporar también el gas y los minerales. Esos recursos se buscan tanto en tierra como ahora cada vez más en el océano. Estamos agotando la fuente que podemos en tierra más accesible, tenemos que ubicarnos al mar también esos mismos recursos en las profundidades del océano. Y bueno, podemos pensar que acá sí, que el actor privado es un actor con una relevancia bastante importante. Son las empresas privadas las que promueven mayormente la investigación, la exploración de estos recursos, porque principalmente tiene muchísimo plata y se ven
a instrumentales que son muchísimo más poderosos de los que podemos hacer nosotros. Pero no nos quedamos atrás, nosotros podemos hacer un actor importante en la discusión, sobre todo para que nosotros avancemos lo que se llama investigación de base, línea de base, de conocimiento de base. ¿Para qué sirve eso? Pero justamente para conocer cómo se le ambiente y en cuál están estos recursos depositados para que cuando una empresa o un Estado vaya a desarrollar un programa, cómo controlamos cómo se desarrolla ese recurso. Si vamos a poner la plataforma offshore afuera del mar, ¿cómo podemos saber nosotros si están haciendo las cosas bien o no? Justamente, generando conocimiento que nos permita conocer cómo se ambiente ahí, cuáles son las condiciones de desarrollo de esa empresa. Y ese va a ser el Estado que tiene que oficiar de Contraloría y el registro de las condiciones de desarrollo sostenible de ese recurso. A su vez, nosotros también participamos en lo que hace al desarrollo de conocimiento que se va a usar en los informes de científica y incluso en todas las empresas. En general, las empresas que hacen estos informes se valen de información básica que se tomó a través de trabajo generado por distintos grupos de ciencias, en este caso marinas. Pero ¿para qué más estudiamos el mar? En particular, yo me dedico a estudiar los aludes submarinos. Eso de los aludes submarinos, bueno, grandes deslizamientos de tierra del mar, no es una balacana, el mar tira relieve y pasan un montón de cosas, entre ellas se remueve muchísimo material como una avalancha de nieve, pero subacuáticamente. Y eso, además de ser un proceso sumamente interesante, es bastante peligroso, porque es uno de los principales causantes de tsunamis devastadores. Muchos de los tsunamis más mortíferos del planeta se han generado por estas grandes masas de sedimento que movilizan una masa de agua equivalente, y esa masa de agua equivalente se va a controlar por afecta a toda la infraestructura y a toda la población que está a nivel de ese foco. Entonces, además de los deslizamientos, también estudiamos de recursos. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con los periodos naturales estamos sometidos siempre en el ser humano porque vive cerca de estos ambientes que se generan estas cuestiones. Y entonces estudiarlos, conocerlos, saber dónde es más probable que pasen, es muy importante y tiene que ver con el estado velando por la seguridad de todos los pobladores de que hacen esta nación. Y ahí quiero tomar un poquito el discurso siguiente domingo pasado, donde genera no de que el Estado no tenía que estar presente en la seguridad. En términos de la seguridad de la defensa y en términos de la seguridad del Ministerio de Defensa. Bueno, también la seguridad la hace la exposición en la que estamos todos a estas catástrofes naturales. Si me preguntan, yo creo que es más probable que nos veamos afectados hoy en día por una catástrofe natural que por una invasión de un Estado extranjero. Entonces, ¿qué es? Porque el Estado velar por la seguridad, y velar por la seguridad también tiene que ver con conocer los agentes naturales que pueden generar pérdidas humanas, que pueden generar pérdidas económicas y demás. Entonces, en este caso, si bien dentro de la búsqueda de exploración de recursos naturales no renovables, quizás el agente privado era un actor mucho más importante que nosotros, acá empezamos a ver que la cuestión de cómo empieza a cambiar ese estado donde se tiene que meter mucho más que el agente privado, pero casi no hay agencias privadas a nivel global que trabajen sobre peligros naturales, por lo menos en lo que digo yo. No hay agencias privadas que analicen la peligrosidad del terremoto, no hay agencias privadas que analicen la peligrosidad del tsunami, no hay agencias privadas que analicen la peligrosidad de la remoción en masa o y finalmente, otra rama en la que estudiamos, no sé si saben, pero en el 2009 Argentina aplicó a un llamado de la ONU para expandir su soberanía, su territorio sumergido, y después de un montón de estudios en el 2016 y el 2017 se aprobó el pedido de Argentina y pudimos expandir nuestro territorio sumergido
muchísimos millones de kilómetros cuadrados en nuevos territorios que son básicamente una Argentina, todo el planeta en la actividad vividos abajo del agua. Es un montón de territorio. Y ese territorio primero hay que justificar por qué es nuestro, y segundo hay que conocerlo, porque básicamente conocemos muy poco. Entonces, yo creo que es el rol crucial en donde sí o sí la ciencia tiene que estar financiada por es una cuestión estratégica. El tercero, la soberanía. No vamos a poder pagar una empresa para que nos esa soberanía haga ciertos estudios que nosotros queremos hacer para demostrar que nuestra plataforma, nuestro margen continental se extiende de 200 a 300 millones de kilómetros. Por eso en el sitio tiene que ser el país soberano y tiene que ir a conocer cómo es ese nuevo territorio del país soberano. Entonces, eso para mí es uno de los puntos clave en el desarrollo científico de la ciencia de soberanía y que la soberanía ejerce a través del financiamiento, y la generación de ese conocimiento que necesita nosotros para, por ejemplo, expandir nuestra frontera, es la expansión territorial más grande desde la mal llamada conquista del desierto de 1885. Que no expandimos nuestra frontera ni la expandimos no por guerra, por conflicto naval, sino por ciencia hacia el mar, y ahí lo tenemos que ir a conocer. No sé si saben, conocer el mar, conocer las el derecho marino es una de las grandes fronteras del conocimiento a nivel global. Hoy en día, como civilización humana, tenemos un mejor mapeado al todo, sabemos mucho mejor cómo la superficie del territorio la tenemos mapeada en más detalle que el lecho del mar. Entonces, nosotros, como tenemos que tomar ese desafío y partir de enero, porque sale bastante, y seguir conociendo la zona, un montón de recursos naturales, pero además un montón de biodiversidad y además tenemos que defender no por las armas, sino por generar el conocimiento de nuestro territorio y manejarlo de esta forma. Así que, nada, no sé si algo, la pregunta que tenga la vamos a debatir ahora, pues creo que ya ha servido. Una cosa muy concreta para fijar ideas, brillantes fueron las tres exposiciones, pero para que ustedes tengan quizá un sumo, a riesgo yo, la Facultad de Ciencias Exactas tiene 11 carreras, de las cuales se nombradas acá. Las enumero, la carrera de Ciencias Matemáticas, que se graduó Lucía, la carrera de Ciencias Físicas, ¿no? Que estudia desde lo inimaginablemente chico hasta lo grande como el universo. La ciencia de datos de la computación. La ciencia de datos es una carrera que tiene un par de años de formación que tiene que ver con toda esta problemática del manejo de grandes datos, como dice Lucía, ¿no? Cuando problemas de los sistemas complejos que tienen mucha cantidad de individuos se manejan con técnicas de la matemática, incluso de la física, muy novedosas. Bueno, Donald habló de la geología y la climatología, también está la ciencia de la atmósfera y los océanos, física aplicada al fluido de la atmósfera y física aplicada al fluido de los mares. La biología ya habló de Dulce, hay también está la carrera de química. La química en nuestra facultad se emparenta con la física por un lado, se emparenta con la biología por otro, tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Hay una carrera también relativamente nueva, que es la ciencia y tecnología de los alimentos, que tiene Dulce también, tiene un mashup entre la biología y la química. Eso para que cada una de estas carreras tiene asociado un profesorado de enseñanza media terciaria. Hay centros de investigación en la facultad en enseñanza, hay posgrado, doctorado, maestrías y demás. Eso para que ustedes tengan el insumo de qué cosas suceden en el grupo pabellón. Y me entusiasmó lo que contó, un poquito más, lo que contó Dulce acerca de. Si ustedes necesitan ejemplos como estos, donde hay investigaciones absolutamente flecheras, que uno se pregunta, ¿pero para qué sirve? Termina sucediendo lo que explicó
con Axel Noss, y podemos dar ejemplos, y quizás si no somos para la producción de su trabajo, ¿no? Y cuento una muy emblemática, que a mí me impresionó mucho, que fue hace 100 y pico de años, postuló las ecuaciones de la relatividad especial, que es a Janito Oppenheimer, que tuvo la consecuencia tecnológica del desarrollo de los armamentos nucleares, ¿no? Pero bueno, Einstein tenía un marco teórico acerca de ciertos problemas de la física. Y también, un tiempo después, encontró las ecuaciones de lo que se llama la relatividad general, es decir, para entender el universo, ¿no? A Einstein le dijeron, bueno, estas ecuaciones debería haber objetos en el universo que se traen todo, hoy conocemos agujeros negros, y de ciento y pico de años después se fotografiaron los agujeros negros. Se escucha el ruido de los choques de agujeros negros. ¿No? Y bueno, nosotros no podemos contener. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Para qué? ¿En qué nos cambia la vida que en el universo lejano choquen los agujeros negros, tal como predijo Einstein? Bueno, las ecuaciones que usaba la relatividad, que usa la cosmología para entender estos fenómenos, se necesita para la triangulación de los satélites que manejan el GPS. O sea, hoy, para que la señorita que nos dice su lugar no sé qué, está a la izquierda y ustedes están a 2 metros del lugar donde le pusieron el GPS, no pueden funcionar, no pueden tener esa precisión de un par de metros si no se usaron las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para entender el universo. ¿Sí? Como estos hay ejemplos avatares, ¿no? O sea, por eso, repito, si en algún momento lo necesitan como un insumo para sus producciones, contáctenos que había matado a estos ejemplos, ¿no? Donde uno no puede explicarse para qué sirve el objeto de estudio, y sin embargo, como se dijo acá, las interrelaciones entre las disciplinas, las grandes ideas, la curiosidad, terminan en cuestiones que impactan en la sociedad. Bueno, así que entonces, si querés, abrimos a algunos debates y comentarios. Consultar, pero capaz ¿qué casos tenemos como estos sean locales? Que algún grupo que estaba haciendo algo y de repente se transformó en ese grupo local. Bueno, acá hay una problemática local que es Chagas, ¿no? Que nadie, como se dijo acá, a nadie le interesa, en ninguna parte del mundo es rentable la actividad de Chagas y bueno, estamos a punto de tener una vacuna de Chagas desarrollada por investigadores locales, ¿no? O sea, también en los últimos tiempos fue bastante lineal, se ha llegado a tener la vacuna con el COVID, ¿no? O sea, en algún debate me han dicho, bueno, pero llegó 2 años después, sí. Ningún país de la región logró tener la competitividad de los grandes países centrales para producir las vacunas que se produjeron durante la pandemia, ¿no? O sea, claro, ahora ya las vacunaciones, pero en las agendas de vacunación ya están las vacunas. No, hay que reforzarlo. La charla, me acuerdo que me habían comentado unos años de escenario, Todos los parámetros de los diagnósticos por imágenes médicas están tuneados con infinidad de datos de Big Data de las características antropométricas del norte. Y nosotros, eso nos gusta exactamente a las características. O sea, habría como, inclusive, habría que invertir en personas, instrumental, por supuesto, para hacer el gran estudio regional de características antropométricas para interpretar imágenes médicas, ¿no? El cerebro, ecografías, ¿no? Eso es no es posible sin un desarrollo local, ¿no? También ves que el estudio del investigador es algo que incluso es como algo sí, ya con muchos son eso. Creo que sí, es bastante común que los paleontólogos denominen las nuevas descubrimientos poniéndole un nombre científico que tiene 2 partes. La primera parte es que sí tiene que aludir a una amiga de ella con esa libra, no voy a meter la pata, pero la primera parte tiene que aludir a especies familia o por en la cual se encuentra aquí ese nuevo descubrimiento y el segundo general le hace honor al descubridor como al niño del descubridor y que puso así. Gracias.
el equipo de antropología forense es vanguardia mundial, o sea, se lo han convocado de todas partes del mundo porque el desarrollo que hicieron a partir de esas situaciones fue único. El tema de las se equipos que van a poder recuperar la identidad de la gente que está en esas turmas. Digo que creo que nosotros por historia también, un uso de ese equipo para poder ver la gente que tiene cada parte es muy interesante la historia del equipo de antropología forense porque en ninguna otra parte se desarrolló algo desde la universidad. En México, por desapariciones, si no se movilizaba el territorio, no pasaba nada, no había ninguna iniciativa oficial universitaria, esto fue único acá. En España menos, no. Creo que por lo que tengo un trabajo con mucho físico que es parte del equipo de antropología forense. Justamente esto que contaba la tecnología bastante amplia y no se puede llegar a cualquier cosa. Nosotros, como queremos saber cómo se sucedió eso, a veces funciona o sirve para buscar justamente estos herramientas narrativas, como Mari y sobre todo de realmente hicieron esas cosas porque participan porque somos nosotros para describir fenómenos mensajerológicos. Y bueno, justamente él ha tenido la oportunidad de viajar, pero no venía a viajar en esto que es ciencia a los redes y permite le ha dado mucho reconocimiento internacional al equipo que realmente trabaja mucho bien. Bueno, estamos hablando de que sí lo conocemos, trabajando en esta Estaba recordando que a la fiesta de Lucía, creo que estamos cumpliendo 20 años de trabajo. Y hay equipos, seguro saben, que modelizan la multitud de pánico, ¿no? Si ahora se apaga la luz y por la luz y se metió por esa puerta, no, como pasó en Cromañón, bueno, hay gente, sociofísica, ¿no? Estudiando ese tipo de modelizan la conciencia, ¿no? Personas como pajaritos. ¿Qué va a pasar? Todos vamos a querer allá, tenemos una dirección idea, sabemos que vamos allá, vamos a volar, ¿no? Y entonces hubo resultados que decían, bueno, quizás se puede poner una columna circular adelante de la puerta, cerca de la cantidad de metros de la puerta, que es un obstáculo delante de la puerta, medio loco. Pero las modelizaciones demostraban que, bueno, el flujo de personas que de un lado por el otro aumentaba la velocidad de evacuación del lugar, ¿no? O sea, digo, la militancia social que tienen ese tipo de cosas, uno no, ¿para qué vas a estudiar como la interacción que tienen las moléculas en un gas y adaptémosla a lo que puede ser las personas tratando de salir? No, porque nadie puede estar cerca cuando se chocaron, no, y sin embargo, esos cruces terminan en cuestiones de impacto social, ¿no? Bueno, yo los escucho y siento mucho placer en tomar contacto con otra manera de pensar y los temas que ustedes tratan a mí me interesan muchísimo. Yo me pregunto, ¿cómo puede, por ejemplo, cruzarse a la facultad y asistir a una clase? Por ejemplo, ¿eso es posible? Sí, claro, sí. Bueno, por eso digo, quizás hay actividades que hacemos nosotros de circulación del conocimiento del CNLI que tiene otros niveles que quizás no sea tan abrupto como sentarse en una clase. Bien. Pero por supuesto. Así es. Hay muchas actividades y charlas que realiza la facultad. Por ejemplo, la vez pasada hubo una charla sobre el desarrollo de la vacuna de COVID, que estaban acá hablando recién. La vez pasada hubo microcharlas sobre todo el tema de charlas. Entonces sigue estando, pero había en el medio del pabellón norte una muestra que se llamaba Calidad Charlas, que hablaba sobre el tema. Como que la facultad hace charlas a veces así más abiertas, pero sí las clases son abiertas. Lo digo porque yo solía colarme en las clases de filosofía y letras, las cuales también entendía el 20% de lo que decían en muchos lugares, igual quedó muy contento con ese 20%. Primero, ¿alguno quiere hacerle alguna pregunta? Aquí,
Bien, ahí hay una pregunta. No alcanza el micrófono, así que diga tu voz. Nada, yo nada más, algo que me tiene algo muy, no sé si este gobierno, pero medio mundial, de gestionar todo lo que no sea del rey inmediato, económico seguro, así que yo creo que, no sé, por ejemplo, yo de repente, no sé si pensaba, bueno, voy a hacer esto por estos años, vamos a hacer tal cosa. Quería preguntarle que si bien sé que el proyecto con vacunas, bueno, esto va a traer este rédito económico diario, por determinado tiempo, tener que esos proyectos sean realmente que aporten sin saber cómo ciencia básica. Sí, en general está como muy dividida la ciencia entre ciencia básica o ciencia aplicada. Ciencia por ciencia aplicada, eso que uno puede encontrar un rédito económico o una utilidad como muy directa y muy obvia, pero lo que es ciencia básica sí se hace continuamente en muchos de los proyectos de investigación que están en la facultad, ahí al lado, o en institutos de investigación se hacen muchísimas cosas. Y la verdad que, nada, hablando un poco con el proyecto social y eso, la verdad es que surge la inquietud de la misma gente con toda esta situación y todo este entorno, como que las mismas personas diciendo, ay, pero como que, ¿cómo explico para qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo explico la utilidad de lo que estoy haciendo? Y creo que también mucho de eso de mucha angustia, como el decir, no sé si puedo explicar, contarle algo obvio al decir, mira, esto es para tal cosa, porque la realidad es que hay cosas que uno las mide y dice, no sé, por ejemplo, mucho de las cosas de biología molecular, el intentar estudiar por qué cierta proteína interacciona con tal cosa, por qué tal parte, qué me dice la parte del ADN, o qué hace tal cosita dentro de la célula. Y uno por ahí dice como, no sé, y la verdad que no sé, no se sabe, por eso también estoy tratando de investigar, pero por ahí no sirve para nada. Entonces sí, la verdad que eso existe, se hace muchísimo en la básica, y nada, la gente que lo hace también un poco les hace esa angustia y como, bueno, si no puedo explicarme qué es, muchos de afuera lo van a ver como útil. Pero bueno, sí, es una realidad. Yo, es una postura tecnológica personal, ¿no? Pero a mí no me gusta especificar básica, a mí me gusta nada. O sea, todavía en el cuarto del siglo XXI, no sé si hablando de dudas y blandas, para mí no es una cuestión. En la pandemia, en la facultad, gente de todo tipo de formaciones pusieron el objetivo de, bueno, por ejemplo, analizar las estadísticas de la evolución de la pandemia, cómo mitigar los efectos, o sea, gente de muchos diversos tipos de investigaciones aplicó al problema que nos aquejaba a toda la sociedad, de cómo, bueno, en algunos casos, eso, cómo, porque no se puede llegar a desarrollar la vacuna todavía, cómo minimizar a través del estudio de las estadísticas, de evolución, eran muy expertos, ¿no? Entonces, eso de ir a cuestiones aplicadas, entre comillas, o resolver problemas concretos, es un ida y vuelta muy de fronteras poco definidas, ¿no? Hoy en día, a mí. Por supuesto, como decía Lucía, uno puede decir que hay ciencia argentina, ¿no? Que hay ciencia donde, bueno, uno aborda las preguntas que afectan, que tienen que ver con nuestra comunidad inmediata, regional, ¿no? No sé si ustedes se de eso. No, yo por eso que nosotros acá nos da mucha la utilidad y la utilidad regional de la ciencia, pero también mucha de la ciencia que se hace, el sistema científico es un sistema internacional más bien, donde hay mucha colaboración entre los científicos de los distintos países, y Argentina es parte total de eso. Te metes en cualquier tema de la ciencia de frontera, y hay argentinos publicando a la par de los europeos, a la par de los estadounidenses, a la par de todos los científicos del mundo en los temas de frontera máxima. Para mí, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, ¿por qué hacemos eso? Yo creo que
poco es la manera de pensar. La ciencia también desarrolla estrategias y maneras de pensar. Tener argentinos con esa manera de pensar desarrollada y entrenada y en la frontera del conocimiento también hace que cuando aparece un problema local, bueno, tenemos la manera de pensar esa. Como cuando apareció el COVID, todos pusimos nuestra manera de pensar a ver si puedo aportar algo a esto nuevo que pasa y a esto nuevo acá, que sabía hacer vacunas, pero los que sabíamos hacer modelos, a ver, bueno, cómo es el modelo de contagio y qué estrategias de cuarentena pueden ser mejores. Entonces, eso, ¿no? Me parece que tener gente en ese sistema mundial es una parte muy grande y que también, a lo que decía vos, es una construcción a largo plazo, incluso no solo por las investigaciones que son a largo plazo, por ahí vos estás algo ahora que se usa dentro de los 100 años y demás, sino que tener ese sistema científico también lleva mucho tiempo. Vos tenés que tener montado un laboratorio con personas que sepan usar, con equipos que puedan trabajar en ese nivel, y eso todo lleva muchos años de montar, un poco se descubre lamentablemente. Y, perdón, dijiste sistema científico. A mí me gustaría, si podés describir en muy pocas palabras, ¿qué implica el sistema científico? Yo digo algo obvio, bueno, la universidad es parte de ese sistema científico. ¿Qué otras partes forman parte del sistema científico? Bueno, las universidades de por sí, y no solo la Universidad Argentina, que es pública y gratuita, sino en todos los países, el sistema público tiene grandes desarrollos científicos. Hay una fantasía que los sistemas públicos no funcionan. No hay ningún país desarrollado hace ciencias en el sistema público. Pero bueno, también hay por ejemplo, bueno, el CONICET no es una universidad, son institutos de investigación que también son muy importantes en el sistema científico. También hay toda una manera de comunicar la ciencia, que no vamos a decir si es correcto o no, pero a través de los papers, de las revistas que se publican en papers, que eso pertenece a toda la comunidad científica. Y también tener en cuenta que el sistema científico está conformado por instituciones descentralizadas como EITA, por ejemplo. Nuestro principal valor hoy tenemos para generar riqueza de cerebro y EITA es un instituto que nos permite generar conocimiento que mejore condiciones de la solamente cerrar hoy y mañana y esos temas que existen. Está la Corea, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Somos líderes en lo que hace el know-how de energía atómica. De hecho, hoy en día, el presidente de la AEA, que es la entidad internacional que regula la actividad atómica en todos los países del mundo, que es argentino, tenemos pero mucha capacidad atómica y eso es una deficiencia enorme que se empiece a descansar porque ese conocimiento, como se decía, no sale de los otros, sino que se construye con un montón de años y un montón de grupos de conocimiento. Tenemos la CONAM, que es parecida pero diferente, que tiene que ver con la actividad espacial. Nosotros somos uno de los pocos países que podemos construir y mandar a orbitar satélites que no solo nos permiten tener soberanía de comunicación, sino que también nos permiten tener un montón de datos, nos permiten investigar un montón de cuestiones de nuestros países, tan problemáticas naturales como sacarnos conociendo que tienen agro, mar. Y no sé si me olvidado de más. A ver, por ejemplo, ¿hay empresas que pertenecen al sistema científico o no? ¿Cómo es eso? Sí, hay empresas que pertenecen al sistema científico. Bueno, una de las principales, yo me resulta más cercano, una de los ejemplos que podemos nombrar es IPF. IPF es una empresa nacional petrolera y hace varios años lo que se creó IPF y CONICET es ITEC. Es un organismo, una institución que está dentro del sistema científico que sí brinda público-privado, que tiene conocimiento aplicado a la industria hidrocarburífera, donde intervienen los dos agentes. La agente empresa, a través de IPF, y la agente CONICET, a través de los recursos humanos que van a ahí. Hay, bueno, en términos de laboratorio, quizás no sabes más, pero claro, el laboratorio Sí.
Senasa es uno. INDAP es una empresa mixta. INDAP es una empresa mixta. INDAP está a la vanguardia de la generación no solamente de satélites, no solamente de tecnología que tenga que ver con energía atómica, como dije antes, sino que también está a la vanguardia de lo que es el desarrollo instrumental que tiene que ver con el intercambio con hoy hay un equipo, un grupo de Bariloche que se dedica a mejorar la resolución de los tomógrafos fundados para que cuando nosotros tengamos un problema una tomografía, cada vez esos equipos sean capaces de resolver muchísimo mejor a un nivel muchísimo más preciso nuestro así que es una científico conjunto de cosas Bien, Julia, quería decir. Sí, bueno, ya hablando del micrófono, siempre obviamente hago bastante autorreferenciación a la sociología que es donde me muevo. Hace poquito se presentó un proyecto directo del parador del radar, es un elemento naturalmente con paneles cancerígenos, se mide naturalmente de algún específicamente de algún tipo de cosas. Y lo que hicieron un grupo de geólogas exactas es contactarse con gente de ciencias sociales, antropólogos, censuraron y fueron a investigar alrededor que refleja mucho a varias comunidades de Córdoba. Entonces ellos están haciendo un estudio disciplinario re interesante, monitoreando eso y viendo cómo esa distribución natural de valor, porque es algo que ocurre con la naturaleza, donde hay teoría de geólogo, impacta en las comunidades, en la salud de esas comunidades que están ahí. Ha sido súper interesante que en un sitio seguidores van a Argentina. Pero creo que hay ejemplos, pero que también podría haber muchos más, así como decían, que los tenemos la computadora al lado y grabamos, nos empezamos tanto a conocer y entender cómo trabajan y qué se está haciendo en la computadora al lado. Bueno, creo que también deberíamos ahí en este caso tomarnos un colectivo, pero transitar más de nuestros computadores, de nuestros conocimientos y poder pensar más en conjunto. Y otro, volviendo a lo de las empresas, creo que también hay muchas empresas privadas, puramente privadas, que hacen investigación y desarrollo tecnológico. Eso se puede en Argentina y es un lugar muy bueno para traer una empresa al desarrollo tecnológico porque están los recursos humanos, porque están los egresados de la universidad pública, formados en la universidad pública, que, claro, sí, se insertan en una de las empresas y hacen desarrollo tecnológico de gran calidad. Pero no hay que perder de vista que eso funciona porque la universidad pública lo formó. Bien, otra pregunta, bien, una. Hay un poco más allá de que cada uno de ustedes, porque se llama de compañías acá en casa, creo que junto con amigas a comer en un poco y la cuenta y una de cabeza. No sé si tengo que ponerle de la cabeza. Entonces, para entender que los jóvenes quieren una carrera de ciencias exactas, que si hay algo actual que no se les apasione, los moviliza para dirigir lo que hacen, que me imagino que asumo una armonía por el lado económico de la educación, pero si hay algo, no sé, que los moviliza, que los emociona cuando se levantan todos los días y se uno puede trabajar que pongamos que tienen muchos clientes visual y de volver a la cabeza Bueno, yo un poquito cuando daba la charla intenté contar eso un poco de por qué lleva la carrera. Mi mayor inquietud era eso, era entender cómo funcionaba el cerebro. Yo tenía la necesidad de ciencia y vi en la biología la manera para acceder a eso. Y además, aparte de la biología, tenía un montón de cosas que me encantaban, entonces sobre la naturaleza, algo me gustaba muchísimo. Entonces, un poco por eso llego a la carrera.
Y nada, hoy en día la verdad es que no me arrepiento de la decisión y lo que me mueve es un poco el hecho de seguir haciéndome preguntas todo el tiempo sobre todo y encontrar en la biología una manera de, bueno, ahora yo tengo preguntas sobre esto y leer y ver y investigar y decir, a ver, de esta manera puedo tratar de resolver un poquito mi duda y seguir metiéndome en ese sentido. Siento que me da la posibilidad, o la larga me da la posibilidad un poco de nada, de ayudarme a encontrar herramientas para poder acceder un poco a ese conocimiento que ya existe sobre cosas que a mí me vuelan la cabeza y digo, oye, ¿cómo es que funciona esto? Y me emociona mucho poder verlo, poder entenderlo y poder comunicarlo también. Me emociona mucho eso también, y una de las cosas que me mueve también es eso, es el estar en la facultad haciendo actividades, de ver acá, no sé, por ejemplo, cuando vienen los chicos de la escuela secundaria, que te vienen re hartos y vas aceptando una guiada para esa tabla periódica de los el número atómico, el número básico, así, vos les tratás de hacer entender que esa tabla periódica tiene adentro todos los elementos conocidos en el universo y que ese mismo carbono de la tabla periódica es el que forma las moléculas que conforman y a la vez de alguna manera también está en la mina del lápiz para que esté escribiendo. Y nada, los pibes se van como, no puede ser, todo eso ahí dentro de la tabla periódica. Y nada, se van con ganas y ver si me apasiona la verdad la capacidad de encontrar la biología, de encontrar la manera de eso, de poder acceder a un poco de eso. Igual también estoy haciendo una licenciatura investigando sobre procesamiento del lenguaje. Nada, eso también me gusta, la parte de la neurociencia que yo tenía desde siempre. Pero bueno, nada, un poco creo que eso es la. Bueno, yo un poco también venía con esto de las preguntas, pero nunca tuve que claro, me parece, todavía no tengo qué tipo de preguntas, pero nunca tuve que claro qué carrera quiero estudiar, todavía no sé eso. Al principio quería estudiar sociología, estudié matemática, después llegué a esto de la física social. Creo que ya me voy convenciendo de que no es tan importante la carrera, la disciplina, sino que uno puede llegar a todos lados desde cualquier lado y eso también es interesante. Y un poco me gusta esto de la las decisiones. Como, quiero por ahí, de una mirada romántica, creo que uno cuando hace algo y lo hace a full y todo el tiempo y en realidad además uno se baja de emociones. A veces uno se levanta y está buenísimo lo que está haciendo y está encantado y a veces uno se levanta y porque piensa esto no sale nada, no me sirve para nada. Creo que no siempre con lo que uno hace, bueno, lo termina buscando por eso lo estoy acá. Pero también hay días que no sale nada, que nada sirve, que bueno, las dos cosas son parte. Parte de la pasión, como se puede estar también. Un día dice, y a veces está buenísimo, y a veces voy a tirar más tarde y ahí sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es un poco desmitificar el tema de las matemáticas. Yo te acompaño con vos, llega a la noche y tampoco sé hacer la división de la cuenta. No sé si vieron de Big Bang Theory. Hay un momento en que Sheldon está peleándose en Rainbow y ellos cuando salen al laboratorio de física se están peleando todos los laboratorios de biología que se sacrifican, sale de su guarida, se sacrifica y se geología es una familia science. La geología no es una ciencia real. Bueno, los geólogos no somos muy matemáticos, tenemos mucho, bastante bastante así de cuestión de escribir cualitativamente las cosas. Entonces, se puede hacer ciencias sin que eso signifique 3 años de matemáticas, matemáticas es muy importante, pero se puede. Y a mí me pasó, bueno, yo soy ingeniero y iba mucho a la naturaleza, a caminar con mi viejo, entonces a mí personalmente me picó por ahí, quería estudiar, trabajar en algo que me permitiera escribir eso, que yo veía esos pasajes. Al final terminé en el mar, por cosas de la vida, quería estudiar pero me motivó eso. Y lo que me motiva, personalmente, en la vida es generar ese conocimiento que me permita hacer un poco más como tu casa. En nuestra casa la habitamos y queremos conocer más de
trata de la mejor manera. Entonces, si bien, como dice Lucía, hay momentos que las cosas salen, hay momentos que no, como se siente ahí con un montón de laburo, lo que te motiva día a día es eso, que estás, cuando llegas, empiezas a ver cosas nuevas por primera vez, y particularmente cuando veo datos nuevos del controlar y conocemos cosas que no sabemos cómo de ahí, eso es lo que me genera continuar y lograr lo mío, a pesar de que muchas veces recibimos resultados. Creo que fue Bertolt Brecht que dijo que vieron los niños a los 3, 4 años vuelven locos a preguntar de los padres, ¿no? Porque Bertolt Brecht decía que esos niños van pasando por distintos niveles educativos, si no se les pierde por el camino esa función por contestarse preguntas integrales, se llaman científicas, y eso es medio que nos pasa a todos y a todos nosotros que elegimos ese camino. Yo de chico, con 15 años, quería entender el mundo. O sea, ¿voy por la filosofía o por la física? No, a mí sospeché que me parece que la física es... Y yo discutía con nuestros hablábamos con nuestros compañeros en los primeros años de la carrera, ¿para qué seguir una carrera? Y algunos decían, yo quiero llevar a hacer algo concreto, hacer alguna aplicación, qué sé yo, un amigo, el profesor titular en el departamento de física, en un laboratorio que hace cosas de computación cuántica, ¿no? O sea, que es claro que tenía que hacer. Yo quiero entender el espacio y tiempo, la evolución del universo, cuestiones que tocan mucho con la filosofía. De hecho, hay filosofía científica, ¿no? Filosofía que se nutre del conocimiento científico, ¿no? Entender qué es el tiempo, no aparece en la literatura, aparece en la filosofía. Y otra cosa que me movilizó a mí a lo largo de mis años en la facultad es comunicarlo, con esa necesidad de decir, te quiero contar esto a gente que no tiene el nivel técnico, que no comparte con nosotros la formación académica, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba mucho escribir, así que participé durante muchos años en la revista de divulgación científica de la facultad, o sea, ponerlo en términos escritos, en términos literarios, conocimiento científico, metáforas, buscar variantes más literarias de la comunicación científica es algo que a mí particularmente me gustó mucho. Bueno, gracias, me parece un buen cierre lo que acabas de decir y quería hacer ahora simplemente una reflexión entre lo que ustedes han traído, entre el campo de ustedes y el nuestro. Entonces voy a ir a algo que dijiste sobre la niñez, que es una característica de los niños, la de hacer preguntas. Es una característica de los niños también el dibujar, el representar. Por otro lado, también pienso que a través de tu relato de los pájaros y demás, ese estudio científico se convierte también en una parábola de algunas otras cosas que uno también puede comprender extrapolando, ¿no? Lo que ocurre con los pájaros ocurre con las neuronas, no sé, etcétera, etcétera, no voy a poner específico, pero sí puede representar alguna otra cosa. Digo también que, y pensando en nuestra profesión, ¿no? Somos diseñadores, somos ilustradores, y que tenemos un poder. Y ese poder es el de la representación, o es el de la visibilización. O sea, ya no me sé la palabra, pero ustedes saben lo que quiero decir. Visibilizar, ¿no? Tenemos el poder de hacer visible algo. Hacer visible algo también implica poder dar importancia a ese algo que si no está visible se desconoce. Entonces, esa es nuestra función, o una de nuestras funciones en este trabajo práctico, es hacer visible un trabajo que consideramos importante de por sí. Y después hay otra cosa que también a mí me gusta y que subrayo de lo que ocurre en el campo de la ciencia, que los desarrollos en ciencia son desarrollos colectivos, no son desarrollos individuales. Nadie puede desarrollar nada en ciencia si no es pisando
o apoyándose en los conocimientos de otros, en el trabajo de otros. Es algo que me parece muy destacable como concepto, o sea, el desarrollo pensado como un desarrollo colectivo, como un desarrollo nacido al calor del encuentro con otras ideas de otras personas, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá. En algún aspecto, todo eso está amenazado por la desfinanciación. Entonces, esto aporta en los otros sentidos que nosotros le queremos dar al trabajo, o sea, visibilizar y sostener algo que nos parece importante ¿para qué? Para que el futuro que tengamos por delante tenga determinada calidad. O sea, no queremos simplemente futuro, queremos futuro de calidad. Y la ciencia aporta eso. Así que desde ese lugar yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan cruzado, vamos a decirlo así coloquialmente, de pabellón a pabellón, que son dos pabellones exactamente iguales en su arquitectura, pero diferentes en su habitar, y que el contacto con ese modo de pensar y ese modo de habitar, el conocimiento que ustedes tienen, a nosotros nos alimenta muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y una noche para todos.